Título: no te descuides. No te descuides. Si puedes, mira a alguien y dile: no te descuides. No te descuides. Así como la venida de Cristo va a ser en un abrir y cerrar de ojos, nuestro adversario, el diablo, ataca en un abrir y cerrar de ojos, que ni nos damos cuenta, sino cuando ya estamos entrelazados. Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, versículo 1, Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vuelvo a leerlo. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, que es la capital de Amón. Pero David se quedó en Jerusalén. Introduce el versículo 1, dice: aconteció al año siguiente. ¿Qué pasó el año anterior? Usted lo encuentra en el capítulo anterior, en el capítulo 10. Murió el rey de los amonitas, y David, para mandarles las condolencias, les envió un grupo de representantes del imperio de Israel, y cuando llegan allá los ven de manera contraria, no como gente que iba a llevarles consuelo de parte del rey, sino como espías. Y entonces el rey de los amonitas con sus generales agarran a estos mensajeros, le rapan la barba y le cortan los vestidos a la mitad. Dice literalmente que se le veían las nalgas. O sea, los avergonzaron públicamente y así los regresaron. Ellos no llegaron ante el rey David por vergüenza. David les dice que se queden allá donde estaban en la ciudad y esperen que les crezca la barba y vengan acá nuevamente. Esto enoja a David. David se levanta contra los amonitas y destruye y los vence al ejército de los amonitas. Pero esto no quedó allí. Al año siguiente, dice, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Los reyes tenían una temporada, una época específica donde salían a la guerra. Pero salían era a conquistar. Salían era a reconquistar lo que era de ellos. Salían a obtener botín del enemigo en épocas específicas. O sea que esto era por simplemente conquistar territorio. Y David envía su ejército en la época en que los reyes salen a la guerra. ¿Cuál era esa época? Usted sabe que tenemos, bueno, nosotros no, en el mundo, en algunos países hay 4 estaciones: primavera, invierno, verano y otoño. Ellos no salían a la guerra en invierno por el frío y por la lluvia. Era difícil para los soldados transitar y guerrear en medio de la nieve y en medio del frío y en medio de la lluvia. Tampoco salían a la guerra en el verano porque la temperatura, el calor era demasiado fuerte. Se sofocaban demasiado y les hacía falta el agua. Recuerde que era tierra donde no había mucha agua. Tampoco salían a la guerra en otoño porque en otoño habían tempestades demasiado violentas y la tierra se enfangaba y los caballos y los carros de guerra no podían avanzar. Ellos escogían la primavera, y la primavera era una temporada fresca, no llovía y podían pelear y guerrear con toda la comodidad. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? Yo les he enseñado que todo lo que está en la Biblia tiene una razón de ser. Dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, toda. Y cada palabra, cada frase debe ser de interés para nosotros.
La primavera para Israel era en el mes de Nisán. Nisán era el primer mes del año. Dios sacó a Israel de la cautividad de Egipto y dice que les dio orden de que ese sería el primer mes del año para Israel. Una vez más les recuerdo que Israel no se rige por el calendario gregoriano nuestro. Ellos tienen el calendario dado por Dios. Y Nisán era el primer mes del año. ¿Qué era lo que tenían que recordar? Que en Dios, siempre que empieza un año, hay esperanza de que Dios algo nuevo va a hacer. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos entender que siempre que hay un nuevo amanecer, que sale el sol, que sale el día, es porque hay esperanza de que Dios va a hacer algo nuevo en favor nuestro. No importa lo oscuro que haya sido la noche, lo difícil, lo larga que haya sido la noche, Dios hará salir su sol sobre nosotros para bendecirnos. Ahora quiero hablarle, porque eso lo oraba yo en mi madrugada con Dios, y llegué a tal grado aún de pedirle perdón a Dios, por si acaso, le decía a Dios: si tú me preservaste de la isquemia y me diste la vida, me sanaste, es porque tú todavía me necesitas aquí en la tierra. Perdóname si no he cumplido el propósito con el cual me permitiste vivir del 2020 para acá. Que para los médicos yo debía morir esa noche, que para los médicos yo iba a quedar sin poder caminar más de un año y medio, que para los médicos no iba a poder hablar sino al año, pero tú en 17 días me sacaste caminando y hablando. Entonces el Señor me llevaba a entender que hay una razón de ser. Yo no sé a cuántos de los que están aquí Dios ha librado de enfermedades fuertes, de cáncer, de enfermedades mortales. Quiero decirte que si estás aquí todavía es porque hay algo que Dios tiene contigo y es porque quiere empezar algo nuevo. Si no, nos hubiese llevado hace rato. Dios siempre tendrá una oportunidad y una esperanza. El mes de Nisán, la primavera, le recordaba todos los años a Israel la salida de Egipto, pero también era una temporada para reconquistar. La primavera era una temporada para obtener bendiciones. Lo que te estoy diciendo es que era la época especial para Israel, para retomar lo que se le había quitado. Cada vez que ellos desobedecían a Dios, eran rebeldes, Dios los entregaba en manos de ejércitos enemigos. Los enemigos le quitaban ciudades. Pero siempre en Nisán, en el mes primero de ellos, en la primavera, ellos se levantaban a reconquistar lo que les pertenecía. Te doy la aplicación de esto. Escúchame, iglesia. Usted y yo salimos de la cautividad del pecado y de la muerte. Un día Dios nos sacó del pecado. El pecado ya no se enseñorea en nosotros. Somos libres para la gloria de Dios. Pero quiero decirte que lo de Dios no es solamente espiritual. Lo de Dios no es solamente salvación, es lo primordial, es lo fundamental. Pero Él dice en su palabra, bendito Dios, que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Diga conmigo, en abundancia. Por favor, apláudelo y grítalo: en abundancia. Mira al que está a tu lado y dile: en abundancia. Y la palabra abundancia, la mayoría pensamos es en plata enseguida. Sí, está bien. Pero la palabra abundancia significa que no tenga falta de ningún bien. Y hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Pastor, explíquemelo. Claro que te lo explico. Tienen plata, pero están enfermos y la plata no les compra la sanidad. Tienen dinero, tienen riqueza, pero los hijos en la droga, en el pecado, en rebeldía, en desobediencia. Hogares a punto de separarse, de divorciarse. Por eso es que vale la pena venir a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, Cristo todo lo restaura, Cristo todo lo cambia y Él hace nuevas todas las cosas. Pero por eso nos sacó de Egipto a nosotros del pecado, para que reconquistemos nuestra salud.
para que reconquistemos nuestra familia, para que reconquistemos para Dios toda nuestra casa, nuestro entorno. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Porque a veces queremos que el otro cambie, que mi marido cambie, que mi mujer cambie, que mis hijos cambien, que mis papás cambien. Pero Dios quiere que empieces cambiando tú. Mira al que está al lado tuyo y le tienes una cara de que tienes que cambiar muchas cosas. Y nos afanamos orando por los nuestros y no oramos por nosotros. Por eso Josué dijo: yo y mi casa, ¿qué? Yo y mi casa, yo. Y Hechos 16:31, Pablo le dice al centurión romano: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú. Pero usted sabe que el ojo mira para afuera. Si nuestro ojo mirara nuestra alma, te darías cuenta que tú y yo, mire que me estoy incluyendo, necesitamos todavía mucho más. Pastor, ¿y cómo queda demostrado? Cuando un problema te hace bajar la guardia, cuando una mala noticia te hace entristecer, ahí demostramos nuestra verdadera fe. Cuando reaccionamos, y de eso te voy a hablar. Por eso usted y yo tenemos que entender que aunque salimos de la cautividad de Egipto, siempre hay que salir a conquistar. Todos los días es día de conquista, de batalla y de pelea. No te descuides, porque hay cosas que conquistar. Amén. Hay muchos creyentes que pelean solo en invierno, en verano, en otoño. Ya te dije por qué Israel no peleaba ni en invierno, ni en verano, ni en otoño. En invierno, ¿por qué? Por el frío y por la lluvia. En verano, ¿por qué? Por el sol, el calor. Y en otoño, por las fuertes lluvias. Hay gente que se acostumbra a pelear solo cuando tiene dificultades y problemas grandes. Son los más consagrados. Pero como la primavera es fresca, cuando llega la primavera espiritual, se relajan. Como dijo una alumna de Dorca, se rejalan. Cuando Dorca tenía el colegio acá arriba, iba saliendo yo a las 12 del día, ya los niños habían salido, y encuentro una niña tirada allá en la terraza, como si estuviera en playa. Y le digo yo: ¿y qué haces ahí? Me dice: aquí, pastor, rejalada. Hay cristianos que bajan la guardia cuando todo marcha bien. Como decían estos días que hablaba con un pastor: estoy tranquilo y no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Estás equivocado. El diablo se mete contigo aunque tú no te metas con él. El diablo odia al ser humano, sea evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, ateo, lo que sea. El diablo lo odia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo le recordamos a Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero odia más a los cristianos evangélicos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo le quitamos el privilegio que él tenía, que era adorar a Dios. Claro, no se lo quitamos, él lo perdió. Ahora Dios nos los entregó a nosotros, y nosotros tenemos el privilegio de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te guste o no te guste, quieras o no quieras, si lo vas a aplaudir, apláudelo. Te repito, te guste o no te guste, quieras o no quieras, evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, eres enemigo del diablo. Yo soy enemigo del diablo, y prefiero ser enemigo del diablo y amigo de Dios que al revés. Porque hay algunos que son amigos del diablo. La Biblia dice: el que se constituye amigo del diablo, del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, esto es una guerra permanente que no hay que descuidarse. No solamente pidas oración, ni vengas a los cultos, ni ores cuando tengas problemas, o sea, en otoño, en verano y en invierno, sino en la primavera, cuando todo marche bien. Los entendidos en la guerra espiritual, como usted y como yo, sabemos que no debemos tomar vacaciones espirituales. No debemos tomar vacaciones ni descanso espiritual. Es decir, no puedes relajarte espiritualmente. Yo les he contado que un día tuve en mi oficina a un pastor muy amigo que se sorprendió. Él me preguntó: pastor, ¿usted toma vacaciones? Le dije: sí, aunque eso fue hace como 2 años. Tenía 2 años que no tomaba vacaciones, las tomé ahora.
¿Y qué haces en tus vacaciones? Le digo, no, descanso. Mi esposa me esconde la Biblia ni me la lleva para que yo no predique donde vaya. Pero ahora está el celular y el iPad. Y me dice, ¿y te levantas a orar? Le dije, claro. Y me dice, pastor, si estás de vacaciones. Le dije, ¿cómo así? ¿Sabe lo que me dijo? Porque cuando yo estoy de vacaciones no madrugo a orar. Es más, casi ni oro ni leo la Biblia. Pastor, si eso lo hace un pastor, imagínese que se deja para muchos creyentes. Se olvidan de Dios. Y ellos dicen que no, pastor, yo me acuerdo de Dios y he hecho mi oración. No. Te estoy hablando de que si tú tienes una intensidad de oración diaria, esa intensidad no debe menguar, sino que debe subir. Amén. Si tú tienes una intensidad de estudio de la palabra, debe mantenerla. Esto no hay que descuidarlo. La Biblia dice, sed sobrios y verad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y usted y yo debemos mantenernos firmes en la palabra. Alguien diga amén. Escúchame, no descuides tu vida cristiana espiritual. Algunos la descuidan porque están cansados. No físicamente, Carmen, sino espiritual y emocionalmente. Pastor, es que yo no salgo de una cuando me viene otra y ya estoy cansado. Quiero tomarme un tiempo de relajación. No descuides tu vida espiritual. Tampoco descuides tu nivel espiritual cuando todo esté tranquilo. Lo que te decía ahorita. Tampoco por desánimo. Porque el desánimo es el arma más poderosa que el diablo usa contra el cristiano. Por favor, levánteme la mano los que se sienten verdaderos hijos de Dios. No miro a nadie, solo levanten la mano. Si tú eres hijo de Dios, Satanás sabe que tú eres verdadero hijo de Dios. ¿Sabe cómo se conoce un verdadero hijo de Dios en el mundo espiritual? Por algo dentro de ti, dentro de mí, que se llama sello del Espíritu Santo. Ojo, te la voy a dejar allí. No es que tú vengas a un culto, a una iglesia. No es que tú de vez en cuando ores y leas la Biblia. No es que tú diezmes y ofrendes. Es que tengas el sello. Porque usted y yo no podemos hablar de que tenemos una casa propia si no tenemos las escrituras notariadas y selladas. ¿Cuánta gente no ha perdido? Aún pastores que han construido templos en terrenos que una persona les regaló, pero sin escritura, y construye. Cuando muere el que regaló el terreno, aparecen los hijos con las escrituras y quitan la propiedad. Te estoy diciendo que si tú te consideras un verdadero hijo de Dios, el mundo de las tinieblas ve dentro de ti, dentro de mí, al Espíritu Santo. Y Satanás sabe que el sello del Espíritu Santo es eterno, mujer. Ese nunca se va a quitar de nosotros, porque Dios sabe que lo recibimos de corazón. Ese es un sello imborrable. Y el diablo sabe que el Espíritu Santo es imborrable de ti y de mí. Pero lo que él sabe que puede hacer es opacar, apagar, enfriar y contritar al Espíritu de Dios, que es el que te da la comunión con Dios y te da el poder para poder predicar el Evangelio y hablar de Cristo. Y por eso te envía pruebas, dificultades, necesidades, enfermedades, de cuanta cosa te envía, para que tú te desanimes. Que es el desánimo espiritual, es deseo de no orar. Y si oras te aburres, te fastidias, no tienes nada que decir. Es deseo de no leer la Biblia, y si la lees por leerla, pero no le encuentras sentido. Es deseo de no venir al culto, al templo. Eso es el desánimo espiritual. Deseo de dejar tu cargo, tu ministerio, por cualquier situación. Eso es desánimo espiritual. Y ahí el diablo está ganando la batalla. Por eso te estoy diciendo, no te descuides. Al dejar a un lado la guerra espiritual, es decir, nos descuidamos de esto que le estoy hablando. Vuelva al texto de 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el general del ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, a todo el ejército. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué pasó con David? Se quedó en Jerusalén.
Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. No era el tiempo en que los generales iban a la guerra. Pastores, entonces son los pastores. ¿Y por qué sí cuando se dice que ahora somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, ahí sí dices amén? Tú eres un rey. Gracias por los tres. Tú eres una reina. Oiga, escuché como 4 mujeres nada más. Tú eres una reina. Varones, tú eres un rey. Entonces hay que estar en guerra continua. Y guerra continua es entender lo que te estoy predicando. Que tú seas consciente que hay un mundo espiritual que, aunque no lo ves, te va a estar atacando continuamente en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el hogar. Con la gente cristiana con que vives también te ataca. Cualquier creyente te puede atacar espiritualmente para matar tu fe. Porque si el diablo usó a Pedro, ¿cómo no te va a usar a ti? Me puede usar a mí si nos descuidamos de la guerra espiritual. Cuando nos desenfocamos de la guerra espiritual y nos tomamos vacaciones y nos relajamos, ojo con lo que le voy a decir, el diablo te va a poner a ver lo que no debes ver. Te va a empezar a mostrar lo que él quiere que tú veas para distraerte. La pasividad espiritual nos lleva a ver las cosas que cuando somos espirituales, mire, es que cuando usted es espiritual, y yo creo que aquí hay gente que nunca ha sido espiritual. ¿Qué dice Arsenio? Ayúdame ahí con un redoble. Hay gente que nunca ha sido espiritual. Porque a los que somos espirituales la gente nos trata de fanáticos. Si a ti nunca te han tratado de fanático, examina tu espiritualidad. Se lo explico, ¿cómo así? No, pero ahora todo es los demonios. ¡Claro que sí! Ahora todo es, Señor te reprenda, en el nombre de Jesús hay poder en Cristo, y se la pasa reprendiendo. Se está pasando de calidad. Voy a tener que hablar con el pastor para que te baje. Es que el que anda en guerra espiritual, mire, le voy a poner un ejemplo personal. Creo que iba la hermana Valentina conmigo. Sandra, ¿está por aquí? Hermana Sandra y la pastora Olimpia y no sé quién más. El jueves antes pasado salimos del ayuno. Y como voy a llevar a la hermana Valentina primero, salgo por aquí, no cojo para la avenida, sino para allá, para la calle Nueva del Espinal. Cuando salgo de la calle Nueva del Espinal, yo ahí tengo un policía de tránsito que normalmente está ahí. Un amigo que Dios permitió por una reacción que yo les he contado, otro día les hablo. Y él, cuando ve que yo voy a salir con el vehículo por ahí, él se para enseguida y me dice, o me hace seña que siga. Porque usted sabe que aunque eso es una sola vía, los benditos motorizados. Cuando voy saliendo, hay un camión parqueado en toda la esquina. Rafa, tú no ibas conmigo, Rafa. Rafa iba también, así que ella puede preguntarle a ellos si estoy mintiendo. Parqueado que no me dejaba ver, y el agente de tránsito amigo no estaba ahí. Alcancé a ver varias motos que venían en contravía, y cuando vi que no venía nada, yo dije, es el momento. Y cuando voy a salir, tuve que abrirme, venía un motorizado. Y está viendo que yo vengo y viene pitándome desde allá. Villa, yo estoy entrando, saliendo, déjeme pasar. Y se me paró adelante, en la mitad. Y se acumularon los carros y las motos detrás mío. Comenzaron a pitar, 12 del día. Yo bajé el vidrio y le dije, mire, esto es contravía, déjeme pasar. Ya yo entré, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Les soy honesto, soy un ser humano. Me dio rabia. Y Rafa estaba que se bajaba del carro a levantarlo a puño. ¿O no, Rafa? ¿Sabe qué pensé, Yajaira? Yo estoy con aire acondicionado, tú estás bajo el sol. Yo pude haberme quedado ahí para ver quién se iba a aburrir. Y llevaba un pasajero. Y la gente que estaba atrás le gritaba, quítate que el sol está caliente, los otros motorizados. Yo pude haber reaccionado así. Pero ¿sabe qué pensé? Dije, se arma el problema aquí. Los vecinos me conocen. Y nadie va a decir el pastor estaba defendiendo sus derechos, sino allá estaba el pastor peleando.
El diablo anda buscando, hermano. Cuando usted es espiritual, usted enseguida piensa. Yo lo primero que pensé fue en mi testimonio. Retrocedí y lo dejé pasar. Cuando él pasó, yo crucé. Si no hubiese estado en un nivel espiritual apto, yo me hubiese quedado allí. Lo hubiese aguantado a él. Y quién sabe, hubiésemos terminado en las manos ahí. Te estoy hablando de que cuando tú bajas tu intensidad espiritual, el diablo te va a empezar a poner a ver lo que él quiere que veas y como quiere que lo veas. Y ya no va a actuar en ti el Espíritu de Dios, sino el razonamiento y la lógica humana, que es lo que muchas veces nos ha metido en problemas. Parece que nada más a Jeremías y a mí. El versículo 2, mira lo que pasó, por eso te estoy diciendo. El versículo 1, vuélveme al 1, la última parte. David se quedó ¿dónde? Mientras todo el mundo estaba en guerra, él se quedó. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba. ¿Qué estaba haciendo en el lecho? Durmiendo, viendo TikTok, viendo Instagram y todo. Vamos a ponerlo al tiempo nuestro. Ojo. Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado tomándose selfie, tomando fotos, poniendo historias. Sí, para que me entiendan los jóvenes. Y vio desde el terrado, ¿qué cosa? A una mujer que se estaba, ¿cómo? Me imagino que desnuda. Estaba en su casa bañándose en el patio, qué sé yo. La cual era. El diablo nunca te va a presentar un cuero. Ojo con lo que te voy a decir. Satanás conoce tu rutina diaria. Voy a repetir lo que no escuché casi amén. Satanás conoce tu rutina diaria. Primera de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario, el diablo, anda ¿dónde? A nuestro alrededor. Aunque te parezca raro, seas cristiano consagrado, lo que sea, y si no eres cristiano, peor todavía, todos tenemos un demonio que anda al lado nuestro. No mandado por Dios, mandado por el diablo, que te está observando. Mire, no le voy a hablar de los grupitos por ahí, le hablo de grupos criminales organizados. Para secuestrar o asaltar, ellos hacen un estudio primero de semanas, viéndole la rutina a la gente para ver qué día y a qué hora es más vulnerable para atracarlo, para asaltarlo, para secuestrarlo, para hacerle el daño. Los que asaltan bancos, ellos hacen estudios primero. Satanás lo hace. Ese demonio asignado a cada uno de nosotros, él sabe a qué hora te levantas. Él sabe que lo primero que hace es agarrar el celular. Él sabe qué es lo primero que ves en el celular. Él sabe a qué hora te bañas. Él sabe a qué hora sales para el trabajo, para la escuela, para la universidad, donde te paras. Él sabe con quién te juntas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, cada día. Él conoce toda tu vida, tu rutina. Te inspecciona, la ve. Y él espera el día propicio para atacarte y para ponerte la cascarita para caer. Él sabe que hoy, como venías para el culto, no te levantaste temprano a orar. Porque hay gente que dice, no, voy para el culto a alabar a Dios, hoy voy a dormir un poquito más. Él sabe. Y por eso los que tenemos vehículos nos atravesó motorizados. Perdónenme los motorizados que están aquí, no son todos. Por eso puso al marido, a la mujer, a los hijos a que pelearan en la casa antes que tú vinieras. Y no te voy a decir que te endemoniaste, pero sí te alteraste. El diablo conoce tu rutina diaria. Satanás sabía la rutina de David. Satanás sabía que todas esas tardes David hacía su sacrosanta siesta, como la hago yo. Satanás sabía a qué hora se levantaba David. En guerra o no guerra, hacía su sacrosanta siesta, la hora que se levantaba y que se subía al terrado.
lo esperó el día que no fuera a la guerra, y justo a esa hora le puso a esa mujer a bañarse desnuda ya a la distancia. Satanás sabe, hermano, tu rutina. Satanás sabe lo que tú haces y él planifica. Por eso les he dicho, yo se lo digo a mi hijo, en estos días volvió a pasar. Yo desde que abrieron la entrada al centro comercial La Gran Manzana, ya yo no entro por la Carolina, y como eso estaba todo dañado antes, ya lo arreglaron, está muy bonito. Yo normalmente entraba era por allá y siempre entro por allá. Pero en estos días me metí por la Carolina y me dice mi hijo: papi, ¿por qué entraste por aquí si siempre coges por allá? Le digo: el Espíritu Santo a veces me pone a cambiar de rutina. No sé lo que el diablo tenía por allá y se va a quedar esperando. Yo me metí por acá. Y no es que Dios me dijo: métete por aquí. No es que Dios me mostró. Yo lo siento. Y nosotros discernimos cuando es Dios. Cuando usted tiene esa comunión con Dios, usted sabe cuando Dios le habla y cuando no. Entonces, lo que te estoy diciendo es que el diablo te prepara. Él sabe a la hora precisa que tú vas a pasar y te prepara a alguien que se te atraviese. Te prepara un accidente. El problema no es la tentación. La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. El problema no fue que David se levantara a tomarse la selfie, a tomar, qué sé yo, a hacer una historia en las montañas de Medellín, allá en el... ¿Qué piso que vives tú, Caro? Corayman, el 7º piso. O Arsenía allá mirando para el motel a ver quién entra y quién sale. Para ver. Me va a decir que no te echas tus chismoseadas ahí mirando. Vive donde hay un motel, Richard, ahí cerca, en un edificio. ¿Qué piso hay? 7 también. El problema no fue ver a la mujer bañándose, porque un espiritual ve una situación de esa y sale corriendo. Un espiritual le llega un mensaje al celular de un video pornográfico y lo quita. El problema de David fue que se quedó admirando a la mujer, hasta tal grado que dice que era muy hermosa. Santiago 1:13. Para aquellos que dicen cómo que la tentación no es pecado, mira lo que dice Santiago 1:13. Y ojo que la tentación no viene de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, que Dios me puso esa tentación delante. No, cambia el vocabulario. Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Le defino la palabra tentación. Es la manera sutil como el diablo quiere hacernos caer para hacernos quedar mal delante de Dios y delante de la gente. Muy sutil. Y Dios no hace nada para perjudicarnos. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Todos los que estamos aquí, cada uno tenemos una concupiscencia diferente. La concupiscencia es el deseo que te arrastra a cometer pecado. En algunos lo sexual, en otros el alcohol, en otros la droga, en otros el chisme, en otros la lengua, el carácter. Son unos fosforitos. ¿Me estoy haciendo entender con el texto? Cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo te va a tentar con lo que él sabe que a ti te gusta y con lo que él cree que puede hacerte caer. Porque muchos, al igual que yo, el alcohol y la droga ni nos van ni nos vienen. Y podemos estar tristes, angustiados, desesperados, despechados, pero no nos vamos a desahogar en el alcohol. Pero Él sabe con qué me puede atacar. Él sabe con qué te puede atacar. Sigo leyendo, versículo 15. Entonces la concupiscencia, tu deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
sea, si tú te detienes a mirar y a observar y no a hacerte el fuerte, tú sabes que hay gente con la que no debes juntarte. ¿Qué haces con esa gente? Si te gusta una chica y tú sabes que no, porque no es cristiana, no teme a Dios, déjate de estar juntando con ella, bloquéala. Escúchame, ayúdame, hermano. Concupiscencia. El diablo sabe por dónde va a atacar el carácter, la lengua, etcétera. Bueno, usted mira, esta tentación, usted lee con calma todo el capítulo 11, vuelvo a 2 de Samuel 11. El diablo sabe cuál es lo que te gusta y seduce. Usted lea la historia. David la miró, se la voy a parafrasear, le gustó, mandó a averiguar por ella. Búsquenme el Facebook y el Instagram de ella. Le mandó el contacto. Ella lo aceptó. Le miró la historia. Le dijeron: el marido es casada y el marido está en la guerra. Está sola. Y usted sabe que esas guerras no eran de días, eran de meses. Seguro que está en verano la muchacha. Si no entendió, pregúntele al de al lado: ¿qué es eso de verano? Estaba en verano. Y como él era el rey y era una orden real, tráiganmela. Se acostó con ella. Esta tentación que le presentó el diablo por descuidarse lo llevó a cometer 2 pecados. Uno, acostarse con ella sin importarle que ella era casada y que el marido era un súbdito de él, uno de los valientes, Urías. Porque cuando usted mira la historia de Urías, Urías hizo parte de los valientes de David. Y a David no le importó eso. Y peor aún, como la muchacha quedó embarazada, David mandó a buscar al marido de la guerra, lo emborrachó para que se acostara con Betsabé y así echarle el muerto. Y como no había prueba de ADN en ese tiempo, todo bien. Pero Urías le da una gran lección al rey David. Le dijeron: David, Urías no durmió con su mujer, sino que se quedó con los guardas en el palacio. David lo mandó a buscar. ¿Qué pasa? Si te mandé a buscar, era para que... No, yo no puedo ir a dormir con mi mujer cuando el ejército de Jehová y el arca del pacto están en guerra. Yo estoy al pie de la guerra. Qué tremendo ejemplo. ¿Sabe qué hizo David? Le tocó hacer un segundo pecado. Escribió una carta al general del ejército y se la entregó a Urías. Y Urías, tan leal, Jorman, ni la abrió. Llevó su carta y se la entregó al general. ¿Y sabe qué decía la carta? Colócame a Urías al frente de la batalla donde están los más valientes para que lo maten y muera. Y así pasó. Murió Urías y él se quedó con la mujer. Se casó con ella. La mujer temerosa se lavó, se purificó y todo lo demás. ¿Y sabe qué? El descuido espiritual nos hace caer en pecados de carácter, la lengua, deseos de los ojos, sexuales, engaños, fraudes. Un cristiano que está activo espiritualmente no cae en fraudes. No coloca en la hoja de vida cosas y datos que no son. No miente cuando va a hacer un préstamo diciendo que se gana tanto. Tiene mucho temor de Dios. Cuando usted no tiene temor de Dios, que está alejado de Dios, usted hace de cuanta cosa. Ojo, estoy concluyendo. David se arrepiente cuando es confrontado por el profeta Natán. Porque no hay nada oculto entre cielo y tierra que no salga a la luz. Había un profeta llamado Natán y Dios le reveló el pecado de David. Y Natán va donde David con una historia. David, rey, hay un hombre rico y un hombre pobre. El pobre tenía una corderita que la crió y comía con ellos, con sus hijos, dormía en la cama con ellos, como algunos aquí duermen con los perros. Dormía con ellos, comía con ellos. Y el hombre rico tenía mucho ganado, mucha oveja, mucho animal. Y le llegó una visita. Y en vez de matarle el rico su ganado a la visita, fue a buscar a la única corderita que tenía el pobre y la mató. David se enojó
Y David dijo: el tal es digno de que lo maten y que pague 4 veces lo que quitó. Natán le dijo: ese hombre eres tú, teniendo tantas mujeres y concubinas. Urías tenía una sola y se la quitaste y lo mandaste a matar. Para que se dé cuenta, hermano. Por eso es que hay gente que a veces viene a los cultos y siente como que la palabra es para ellos. Aquí hay profeta. Pastor, me la tiró toda, no voy más al culto. Ese fue el que me invitó, le dijo al pastor mi vida completa. Y es el Espíritu Santo que revela. Y si te está hablando, no son indirectas, son directas, para que te arrepientas, porque Dios te ama. David se arrepintió, ojo, y compuso el salmo de arrepentimiento más hermoso, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, lávame y seré más limpio. Y empieza David a decir, entre tantas cosas que me gustan: no me eches de delante de ti, porque él sabía que Dios lo podía desechar como desechó al rey Saúl. No me eches de delante de ti. Y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que estaba a punto de perder y se arrepiente y Dios lo perdona. Natán le dice: tranquilo, no vas a morir. No vas a morir, pero vas a perder muchos privilegios que Dios tenía preparado para ti. El pecado nos hace perder bendiciones y privilegios. Pero ojo, aunque David se arrepintió, eso no impidió que vinieran consecuencias para él. Esto es lo que quiero que entiendas: que todo pecado, aunque te arrepientas, siempre va a traer consecuencias. Si tú eres consciente de eso, tú te vas a cuidar. Tú vas a estar a la expectativa. Porque de pronto tú eres de los que dicen: no, yo hice y a mí Dios no me ha castigado y Dios no sabe nada y nadie me ha dicho nada. ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que Natán apareciera después que David mató al otro? Más de 9 meses. Porque ya el niño había nacido cuando Natán apareció. Para aquellos que dicen: no, yo hice eso hace años y nadie sabe. Hoy Dios te lo está recordando, que lo hiciste hace un mes o años y nadie te vio, pero Dios te vio. Dios todo lo ve y todo lo observa. Tenga cuidado. Si usted y yo tenemos claro esto, por eso le repito lo que mi papá tanto me inculcó: no sacrifiques lo permanente en el altar del presente. Por un momento de pasión, no sacrifiques la salvación de tu alma. No sacrifiques tu familia, no sacrifiques tu ministerio, no sacrifiques la obra de Dios. Esto le trajo consecuencia a David. Y las consecuencias muchas veces no son solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. ¿Qué consecuencias le trajo a David? Segundo de Samuel 12:14. Ese niño murió. Segundo de Samuel 12:14. Le dice Natán: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hermano, ojalá y usted lo reciba como yo lo recibo. ¿Sabe a qué enemigos de Jehová se estaba refiriendo el profeta Natán allí? No eran los idólatras ni los pecadores, era al diablo y a sus demonios. Acuérdese la historia de Job. Satanás le dijo a Dios: entrégamelo y yo lo hago blasfemar. Pero Job se mantuvo firme. Pero aquí seguramente el diablo subió ante Dios y le dijo: mira dónde está el hombre conforme a tu corazón. Mira cómo hice que cayera el mejor adorador, la lámpara de Israel, como lo llamaban también, el compositor de los mejores salmos, el mejor adorador. Mira cómo hice que cayera. Cuando tú y yo le fallamos a nuestro Padre Celestial, el diablo va a acusarnos. Mira lo que le dice Natán: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y enfermó el niño, y David se metió a ayunar y no comía y vigilaba y le decía a Dios: salva al niño, ten piedad, ten misericordia, salva a mi hijo. Y no comió durante muchos días. Y sin embargo el niño murió. Para que se dé cuenta que aunque ayunemos a veces, lo que Dios ha determinado se tiene que cumplir.
Por eso es mejor no pecar. Sí, yo apelo a la misericordia de Dios, pero hay cosas que Dios no va a cambiar. Y la historia dice que cuando el niño murió, los criados no se atrevían a decirle nada a David, porque ellos decían: si cuando el niño estaba vivo no comía y no dormía, ahora que sepa que el niño murió se pondrá peor. Y David entendió la murmuración y le dijo: el niño murió, sí. Se paró, se bañó, que no se había bañado, pidió que le hicieran comida, comió, y la gente se admiró. ¿Cómo es posible que cuando el niño vivía no comías y ahora que murió comes? David le dijo en palabras mías: cuando estaba vivo tenía oportunidad de que Dios lo reviviera o lo sanara. Ya murió, ya no hay nada que hacer. Hay cosas que tú tienes que entender, que tienes que dejar de llorar por ellas. Hoy sacúdete, hoy lávate espiritualmente y extiéndete hacia lo que queda adelante. Déjate de estar llorando por ese enamoramiento, por ese empleo, por esa situación que pasó, y extiéndete hacia adelante. Segunda consecuencia, versículo 10. Mira lo que le dijo el profeta Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. No quedó allí el asunto. Consecuencias sobre la descendencia, y usted conoce la historia, pero permítame repasársela rapidito. David tenía varios hijos con varias mujeres, y hubo uno llamado Amnón que se enamoró de su media hermana llamada Tamar. La engañó, la forzó, la violó y después la aborreció. Cuando el hermano de Tamar, Absalón, se enteró lo que su hermano Amnón había hecho con su hermana y que su papá David no hizo nada, guardó silencio por un año. Planeó la muerte. Al año, cuando parecía que todo se había olvidado, Absalón inventó una comida especial con toda la familia. Invitó al rey David. Yo creo que fue Dios que lo previno, porque hasta David lo hubiese matado. Y cogió y embriagó a su medio hermano Amnón. Y cuando estaba borracho Amnón, lo mató, lo mandó a matar, cumpliéndose esta palabra. Ese Absalón, porque hay otra consecuencia allí en esa historia, llegó el momento donde hizo huir a David y se posesionó como rey. Y tomó todas las concubinas de David, su papá. Hizo una carpa en la terraza de donde David vio a Betsabé, y se acostó públicamente con todas las mujeres de su papá. Yo no sé, de pronto hoy tú analizas y dices: pastor, hay cosas que yo estoy viviendo que no me las merezco. Cuidado, que eso viene de generaciones pasadas. Te estoy hablando de algo que es real. Pero tranquilo, el propósito de este mensaje es para que entendamos que al enemigo no le importa si tú eres líder, pastor, Dios te usa. El diablo no mide. El que piense estar firme, mire que no caiga. No creas que porque Dios te usa, que yo no crea que porque Dios me usa yo soy inmortal y soy, ¿cómo me diría? Intocable, impenetrable, yo soy blindado. No. Si nos descuidamos, podemos caer con facilidad. Siendo David quien era, lo hizo caer. Por eso mantengamos vigente Primera de Pedro 5:8, que nunca se te olvide. Sed sobrios. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Léalo conmigo, por favor. Sed sobrios. Léeselo al que está al lado tuyo y dile: sed sobrio y vela. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Está la expectativa. Esto no es asunto de tomar vacaciones. Y 2 de Corintios 2:11, con él termino. Póngase de pie, por favor. Por favor, colóquese de pie. 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás
no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Léalo en voz alta. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Léalo otra vez en voz alta. No te dejes ganar ventaja. Y la mejor manera de no dejarnos ganar ventaja es no ignorar cómo Él maquina y lo que Él hace. Para eso esta palabra, para que usted esté a la expectativa. De pronto viniste a buscar una palabra que te dijera que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Si eso es lo que viniste a buscar, te lo digo, Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Pero la bendición y la prosperidad depende de que Satanás no te gane ventaja. Cuídate. Un verdadero discípulo, por lo menos estos dos textos que leí se los debe saber de memoria. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Y segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero que